Hola, muy buenas tardes, jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama la elasticidad de la demanda. Su servidor, Juan Gabriel Figueroa Velázquez, los saluda desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Vamos a empezar recordando este concepto del mercado. Recordemos que hablamos del mercado como este proceso donde interactúan compradores y vendedores de mercancías. En este caso, a quien ofrece, a quien vende una mercancía le llamamos la oferta y a quien compra la mercancía le llamamos la demanda. Entonces, en el mercado están interactuando estas dos fuerzas, estos dos elementos, la oferta y la demanda, están interactuando y están intercambiando mercancías. Este concepto de la elasticidad de la demanda se relaciona más, obviamente, con este concepto de la demanda. Recordemos un poco este concepto de la demanda. Se refiere a esa cantidad de mercancía que la sociedad, que las personas están dispuestas a comprar, ¿no? Dependiendo de un precio. Entonces hay una relación ahí entre la cantidad demandada y el precio. Recordemos también ahora esta idea de la ley de la demanda. Esta idea es muy sencilla. Dice, mientras más barata esté una mercancía, más va a ser la cantidad demandada y viceversa. Mientras más cara sea una mercancía, entonces va a corresponderle una menor cantidad demandada. Esta relación aplica prácticamente para la gran mayoría de las mercancías, por eso se llama una ley de la demanda. Entonces, ahora con este concepto de la elasticidad de la demanda, nosotros vamos a comprender que esta ley tiene, digámoslo así, matices, ¿no? Matices. Esto es, en algunas mercancías, una variación del precio va a afectar más a la cantidad demandada y en otras mercancías esa variación del precio va a afectar mucho menos, muy poco o casi nada. Entonces, a eso se refiere la elasticidad de la demanda. Entonces, vamos a comprender cómo elasticidad precio de la demanda a la siguiente idea. Mide qué tanto le afecta a la cantidad demandada una variación del precio. ¿Qué tanto le afecta a la cantidad demandada una variación del precio? Entonces, en microeconomía, elasticidad podemos asociarla con sensibilidad, ¿no? Con qué tanto le afecta. En este caso, qué tanto le afecta a la demanda que varía el precio. ¿Le afecta mucho? ¿Le afecta poco? ¿Casi no le afecta? Entonces, la elasticidad precio de la demanda se refiere a eso, qué tanto le afecta a la demanda que varía el precio. Entonces, vamos a comprender en general que puede haber tres resultados. Puede ser que una variación del precio sí le afecte mucho a la demanda. Entonces, en ese caso, vamos a decir, hay una demanda elástica, ¿no? La demanda elástica. Y tenemos estos ejemplos. Los cosméticos, por ejemplo, ¿no? Los cosméticos cuando las tiendas dicen, voy a bajar 10% el precio de una mercancía, de unos cosméticos, voy a bajarlo 10%. ¿Qué esperan las empresas? Que la demanda aumente mucho más de 10%, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a decir, la demanda de cosméticos es una demanda elástica, sensible. Una variación pequeña del precio aumenta mucho su demanda, ¿no? Entonces, 10% de descuento, la demanda va a aumentar mucho, ¿no? Entonces, esos son ejemplos más o menos claros de mercancías cuya demanda es muy elástica. Las joyas, los cosméticos, los perfumes, ¿no? Entonces, baja poquito su precio y eso hace que su demanda aumente mucho más. Tenemos, por el contrario, mercancías que son inelásticas, o sea, insensibles, o sea, que casi no le afecta a la cantidad demandada que varía el precio. Quizás el ejemplo más claro sea este de la sal, ¿verdad? La sal,
Pues si el precio de la sal baja, quiere decir que vamos a comprar mucho más sal, quiere decir que vamos a comer alimentos más salados, pues seguramente que no, ¿verdad? Aun cuando baje el precio, la demanda de sal va a permanecer prácticamente inalterada. Esto es, una variación del precio de la sal prácticamente no le afecta. Por eso es insensible, por eso es inelástica, ¿no? Eh, entonces tenemos esos casos donde pues no hay un impacto de la variación del precio en la cantidad demandada. Por eso son mercancías inelásticas. Y finalmente puede ocurrir el caso de la demanda unitaria. Se refiere a que si el precio baja 10%, la demanda va a aumentar 10%. Que si el precio subió 10%, la demanda va a bajar 10%. Entonces, bajan en la misma proporción. Entonces, en este caso es importante que las empresas que tengan, digamos, un cierto margen para imponer un precio, para subir o bajar un precio, entonces es importante que esas empresas sepan, conozcan qué tan elástica es su demanda. A una empresa, no sé, que pudiera tener algún poder para subir el precio de sus playeras, por ejemplo, una tienda que venda playeras, eh, ¿qué pasa si sube 10% el precio de sus mercancías? ¿La demanda va a bajar 10% o la demanda no va a bajar, ¿no? Entonces, por eso es importante que las empresas conozcan qué tan elástico, qué tan inelástica es la demanda de lo que ellos venden. ¿Qué tanto le afecta a la demanda de su mercancía subir o bajar el precio, ¿no? Y entonces eso va a ayudarles a tomarles la decisión si pueden subir o bajar un precio. Entonces, ese es el concepto de elasticidad de la demanda que queríamos platicarles hoy. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.